Queridos hermanos y hermanas, celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos presenta dos expresiones que aparecen como contrarias: la pequeñez y la grandeza. Pero mirado desde una visión cristiana, podemos decir que la fuerza de Dios brilla más en la pequeñez del hombre. Pero también es justo decir que en la pequeñez del hombre puede esconderse y crecer un gran pecado. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos presentan la imagen de la pequeñez, de lo cual surge algo grande. Por ejemplo, la semilla de mostaza, de la cual surge un árbol muy grande, y aquella rama tierna arrancada de un cedro grande, de la cual surge y dará muchos frutos, brotes, y saldrá un cedro noble, dice la primera lectura, un cedro noble. En ambos anidarán aves y de toda pluma, dice, y será muy fructífera, con mucho bien, para no solamente para el árbol, para el cedro, sino para lo que rodea al árbol. Esto es muy importante reflexionarlo, porque todo lo grande empieza pequeño. Fíjate cómo la presencia de Jesús, el poder del Dios Todopoderoso, Supremo, Omnipotente, se presenta ante el mundo de una forma pequeña, de una forma sencilla, de una forma muy humilde. Se presenta como un niño indefenso, un niño tierno, al cual es vulnerable, al cual se le puede acariciar, al cual se le puede besar, al cual se le puede cargar, al cual se le puede ayudar porque está necesitado. Se presenta muy débil, vulnerable. Nace, es más, tan débil y tan pequeño como en un establo en Belén. Ese es quizá el modo más palpable en la que Dios nos muestra cómo su poder omnipotente se presenta pequeño, tan pequeño como un niño. ¿Qué más pequeño y débil que un niño? El poder de Dios brilla más en la pequeñez del hombre. En el Antiguo Testamento también nos muestra muchas veces cuántas veces Israel sale a pelear contra sus enemigos y cuántas veces Dios les dijo: no lleves muchos soldados, no lleves soldados. Y sin embargo, sin tantos soldados, vencían. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios brilla más en la pequeñez del hombre. Brilla más en la pequeñez del hombre. ¿Cuántas veces los milagros que realizó Jesús? ¿Cuántas veces pasajes tan importantes como aquel de la multiplicación de los panes, donde se produjo tal milagro, partió porque un pequeño joven ofreció lo poco que tenía? Esos 5 panes, ¿sí? Esos peces, se ofreció. Lo más pequeño se convirtió en algo tan milagroso, tan grande, que sobró, que alimentaron 30,000 personas siquiera allí. Fíjate cómo una vez más el poder de Dios, la fuerza de Dios, brilla más en la pequeñez del hombre. Brilla más en la pequeñez del hombre. Esa semilla que, según el capítulo 4 del Evangelio de Marcos de este domingo, que se siembra y crece de noche, se levanta en la mañana el dueño y no sabe ni cómo crece, pero se va haciendo un árbol grande hasta que llegue el momento de la siega. Una muestra más de cómo la fuerza de Dios brilla más en la pequeñez del hombre. Esa pequeñez del hombre, si le sumas Dios, te hace un hombre justo, un hombre santo. A nuestra pequeñez súmale Dios y lo que resulta es santidad. Eso, si quisiéramos ser matemáticos, diríamos así, ¿no? Pequeñez del hombre más Dios igual santidad. Es decir, nuestra humildad, le sumamos la presencia de Dios, porque si no, no sería humildad, y nos hace hombres grandes delante de Dios. Hombres grandes. Imagínate una Teresa de Calcuta, una mujer humanamente, físicamente pequeñita, ¿no? Pequeñita,
pero dotada de una gran humildad, de una gran sencillez por sus pobres, por sus enfermos. Sin embargo, es una gran santa. Ahí está, ¿no? La fuerza de Dios brilla más en la pequeñez de esta mujer, en la pequeñez de esta sencilla mujer. Dios se goza en los humildes. Dios brilla más en los humildes. Por eso es que los santos que lograron este grado, más alto grado de santidad, fueron hombres humildes. Se sintieron muy pequeños delante de Dios y por eso es que el poder de Dios brilló con mucha más fuerza. Pero también hay que tener claro y hay que tener cuidado que en la pequeñez del hombre puede esconderse y crecer un gran pecado. Es decir, si pequeñez del hombre más Dios es igual santidad, pequeñez del hombre menos Dios es igual a pecador. Si a tu pequeñez no le sumas Dios, sino que le restas Dios, te hace un hombre pecador, un hombre pecaminoso. ¿Sí? Como decíamos, que la grandeza de Dios se ve mejor en la pequeñez del hombre, porque va creciendo pequeño como la plantita y se va haciendo más grande, pero también el pecado crece pequeño, crece desde pequeño. Acuérdate esa parábola, ¿no? Va creciendo la cizaña y el trigo a la vez. Es decir, el pecado también empieza pequeño. Cuidado que en la pequeñez del hombre se puede esconder y puede crecer un gran pecado. Puede crecer. A veces no nos damos cuenta, pero las infidelidades en los matrimonios no surgen de la noche a la mañana, no, van creciendo poco a poquito. Es una cizaña que le vas echando agua tú cada día y va creciendo poco a poquito, con pequeños actos de infidelidad, con pequeñas distracciones, con pequeñas mentiritas, que algunos dicen mentiritas blancas, como si las mentiras tuvieran colores, ¿no? Con pequeños deslices, con pequeñas distracciones, se va gestando poco a poco y va creciendo el pecado de la infidelidad. Claro, va creciendo poco a poco, no te das cuenta. Un hombre que poco a poco empieza a descuidar su hogar y empieza a conversar más con una o que otra mujer y empiezan a chatear, porque ahora el pecado entra por allí, ¿verdad? Empiezan a chatear, a conversar, todo empieza muy sencillamente como una amistad, todo parte de allí, somos amigos, no hay nada de malo en lo que estoy haciendo. ¿Qué malo tiene conversar con una amiga? ¿Qué de malo hay en eso? Cuidado. Porque el pecado empieza de a poquito, Tienes que ser muy sabio para darte cuenta. En la pequeñez del hombre también puede esconderse y crecer un gran pecado. Tú échate a dormir y verás que el pecado crece y luego cuando imagines, has destruido tu hogar. Lo mismo pasa con los vicios, el alcohol, la droga, la mentira, la pornografía, los pecados contra la pureza. Jóvenes, queridos jóvenes, empiezas por distraerte, empiezas por ver una imagen, una foto en tu celular, empiezas por ver un video, pues crees que no es nada malo, lo cortas, lo ves 1 minuto y lo cortas, luego el siguiente día ya no lo ves 1 minuto, lo ves 2 minutos, luego empiezas a tener esas conversaciones un poco fuera de tono con amigas, con gente que quizá ni conozcas, empiezas a enviar fotos, una que otra cosa, primero de tu cara, luego de tu cuerpo, luego te quitas la camiseta, luego te quitas una cosa más y te sigues quitando hasta que mandas fotos poco dignas de ti. Y así va empezando. Luego caes en la masturbación, luego de la masturbación no basta, caes en relaciones sexuales y luego te vuelves un promiscuo, tienes relaciones con una y con otra. Es decir, el pecado empieza de a poco. Ten cuidado que en la pequeñez del hombre puede esconderse y crecer un gran pecado. Entonces, queridos hermanos, a la pequeñez súmale Dios y te da santidad. A la pequeñez réstale Dios y te da un hombre pecador. Tú decides qué quieres ser delante de Dios o estar fuera de Dios.
Queridos hermanos, feliz domingo para todos y feliz Día del Padre. Si quieres ser un gran padre, súmale Dios a tu vida. Si no quieres ser un gran padre, sino la masa de padres malos que a veces hay, quítale Dios y serás quizá uno de los peores padres. Feliz día, feliz domingo, feliz Día del Padre para todos los que han querido sumar a su vida Dios para hacer una vida mucho más justa, mucho más santa. Feliz día, queridos padres, y feliz día a mi querido Padre desde aquí. Bendiciones.